Ahí está grabando. Y ahora sí, primero como siempre darles la bienvenida al curso, siempre empezar a full esta nueva semana, se nos viene acercando la prueba a pasos agigantados, por lo tanto tenemos que estar lo más a full concentrados posible. Primero, Francisco, ¿sí? ¿Usted tiene el micrófono? ¿Sí? Primero que todo, no sé si hay alguna duda puntual, hoy día tengo que decirles hartas informaciones, por lo tanto necesito saber si tiene alguien alguna duda antes de empezar la clase. ¿Sí? ¿No? Ya, primero, varias cosas. Primero, como siempre, agradecerles el ímpetu con la actividad que realizamos o que les dejamos como desafío constante. ¿Por qué es desafío constante? Porque nuestra idea es que toda la semana, o lo más seguido que podamos, no sé si nos dé para toda la semana, ir dándole ciertos desafíos en donde ustedes van a tener ese desafío, se va a mantener por todo el semestre, para ir buscando cierto tipo de cosas, estados financieros, para ir incentivándolos a esta búsqueda constante, y que para eso, para que en el fondo el que lo tenga bueno, que lo busque, que ya es algo muy, muy bueno, que trate de buscarlo, y si además lo tiene bueno, va a tener una décima en estos puntos premios que damos nosotros, décimas para los controles de ejercicios, que son de nivel alto. ¿Ya? Primero, ¿cómo lo encontraron? ¿Qué les pareció? O sea, primero yo les tengo que agradecer las ganas, el ímpetu que tuvieron fue muy bueno. Pero ¿qué les pareció? ¿Les tincó? ¿No les sirvió de nada? ¿Fue un cacho? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Qué se podría decir antes de darle algún feedback? Estuvo Sí. bueno. Espéreme, Joaquín, espérame un segundo. Francisca, que usted está levantando la mano. Nada, que iba a decir que estuvo bueno, pero igual un poco difícil por si alguien no cacha cómo identificar cosas en los estados financieros. Ya. Sí, bueno, es verdad, era algo difícil, de hecho, me dicen si es una décima, un punto. No, es que los puntos premios equivalen a una décima de control. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que si ustedes tienen sus controles de lectura, que son décimas extras, o puntos, que cada punto es una décima, pueden llegar a tener 10, 12, 15 puntos premios o décimas, y les va a subir harto el promedio. Yo creo que si hay un trabajo constante de una décima por semana, por ejemplo, o una décima cada cierta semana, les puede subir bastante. ¿Ya? Sí, tal como dice Francisca, era algo que costaba, no lo voy a negar, costaba, era difícil, y ahora les voy a explicar la dificultad que tenía, la verdad. Porque si bien ustedes ya tuvieron el control de lectura la semana pasada, les voy a explicar una pequeña dificultad que existía en lo que estaban buscando. Joaquín, ¿usted algo quería decir? No, estuvo bueno. Siempre es bacán sumar alguna vez. ¿Sí? No, pero, por ejemplo, ¿les sirvió? ¿Sintieron que podía servir? Sí. ¿Sí? ¿Les sirvió? ¿Sintieron que sí? Ah, sí, igual sí. Por lo menos para empezar a investigar, si yo no digo que lo tengan bueno, pero para empezar a investigar, ¿les sirvió? ¿Sintió que fue un desafío bueno? Oiga, pues Joaquín. Sí, estuvo bueno. Lo que no me quedó claro en el correo es que podía mandar más de uno, ¿verdad? Sí, exactamente. En el fondo, si alguien encontraba uno, lo mandaba, si encontraba otro, también lo mandaba, etcétera, etcétera. Ahora les voy a explicar, y al final de esta clase les va a quedar claro qué es lo que buscábamos de ustedes. Si bien ya leyeron, o se asume que ya leyeron para el control de lectura de la semana pasada, ahora van a entender un poquito más en detalle lo que les quiero decir. ¿Ya? Ese era el punto 1. El punto 2 tiene que ver con las tutorías que van a empezar a existir de ahora en adelante. ¿Ya? Ojo con eso. Lo que va a pasar es lo siguiente. De todos los jueves, para las secciones de Viña, a las 3:30, va a existir un horario que no es ayudantía, es tutoría. ¿Ya? Y la idea es que solamente los alumnos que realmente les cueste puedan participar. Les cuesta, sienten que están muy perdidos, etcétera, etcétera. La idea, o sea, siempre es bueno que haya harto quórum, pero creo que no le va a servir mucho al que ya está un poquito más claro. Para el que está un poquito más claro y puede por último estudiar solo, le recomiendo más realizar las ayudantías y los horarios de consulta. Estas tutorías van a existir. Ah, pero ustedes ya vivieron las tutorías del semestre pasado, ¿o no? ¿O no? ¿O no lo tuvieron? Díganme, pues. ¿Las tuvieron antes A en esa Intro había de que Todo? inscribirse. Para eso hay que inscribirse, ¿no es cierto, Carlos? Sí, pero existían, ya saben lo que es ya.
ahora va a ser sin inscripción, pero el espíritu va a ser exactamente el mismo. La idea es que sea para personas que les está costando un poquito más, entonces va a tener una orientación del siguiente estilo. 2 orientaciones. Uno, tiene que ver en enseñarles cómo estudiar la contabilidad, y la segunda es, por último, que un alumno tenga la tranquilidad de decir, ¿saben qué? No entiendo nada. Que otra persona se los explique. ¿Ya? Para eso son las tutorías. Por lo tanto, si alguien ya entiende más o menos la materia, o puede estudiar solito con los libros, con las actividades, con la guía, etcétera, probablemente no le va a servir mucho, y la idea es darle cupo a las personas que realmente se sientan muy perdidas con esto, para que alguien, y con ese entorno, con ese grupo, que sea bastante puntual, puedan explicarles de cero, por último, de otra manera, etcétera, etcétera. Si alguien quiere ir igual y dice, ¿sabes qué? No sé si califico, pero voy a ir por si acaso, no hay problema, por último no va a la siguiente. ¿Ya? Pero se ha creado este espacio que yo creo que es muy valioso, porque la idea es no perder alumnos en el camino, ese es el objetivo. La idea no es que terminen la prueba 1 y digan, o va a llegar la prueba 1 y digan, saben que no entendí nada, ya perdí el curso. La idea es que estas tutorías estén orientadas a eso, a que nadie pierde el curso, que en el fondo tienen muchas opciones de tener décimas, tener buenas notas, tener buen examen, buenas pruebas, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Ya. Se les va a avisar, evidentemente, por el metacurso para quienes, cómo se tienen que meter. Yo les voy a avisar, y si no, como siempre, les voy a decir a través de los delegados de cada sección, poder informarles en qué link es, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que la gente que se siente un poquito más, que está un poquito más atrás, o que incluso ya ni siquiera están viniendo a clase, que puede pasar, en el fondo les puedan avisar o puedan tener claro, si ven las clases después, de que va a existir esta posibilidad para que aprendan. Incluso me atrevería a decir que esas tutorías ni siquiera dependen del departamento de contabilidad, dependen del centro de aprendizaje, que es un centro, valga la redundancia, está centralizado para toda la universidad, que son los que nos dan ciertos tips o ciertas formas para poder hacer mejor en las clases. El tutor depende directamente de ellos, ¿ya? Entonces yo creo que puede ser algo sumamente bueno. Creo que bien, bien. ¿Ya? Ese es el punto 2 del día de hoy. El punto 3 del día de hoy es que tuvimos una reunión la semana pasada con los demás profesores, con todos los demás profesores, y vamos a simplificar una parte del modelo de reevaluación para PP. O sea, perdón, del modelo del costo para PP. Ojo con eso. ¿Por qué? Uno hasta cuándo podía, si es que existía, ojo con esta pregunta, por favor, espero que me sigan. Si nosotros habíamos deteriorado, al deteriorar un periodo, después hay que recalcular la depreciación, ¿no es cierto? Llega al final del periodo 2, que es como el ejemplo número 3 de la diapositiva de PPE. Y al final del año 2 me dicen que el importe recuperable es mayor que el valor en libros. Uno, ¿qué tenía que hacer ahí si es que existía un deterioro previo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué había que hacer ahí? ¿Sí? Carlos, pues, yo sé que usted sabe. No escuché ya la pregunta. Pero ahora sí, concéntrense, concéntrense. Si nosotros teníamos un deterioro, se calculaba la depreciación, y luego el importe recuperable era mayor que el valor en libros, ¿qué había que hacer? Eso es con el método del costo. El método del costo. Podríamos subir, o sea, si el importe regular, no se puede subir, pero sí mantenerlo al precio máximo, contando ¿Ya? como la... Y como yo lo había deteriorado, puedo, entre comillas, reversar ese deterioro. Pero ¿hasta Sí, dónde Carlos podía reversar ese deterioro? hasta que me permita como el deterioro anterior. Casi, pero se acerca. ¿Qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que tenían que existir, entre comillas, 2 líneas temporales en donde había una que era con el desgaste, la depreciación, el gasto por depreciación normal, como si nunca se hubiese deteriorado? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿O no han estudiado nada? Sí, ya me acordé. Yo ya me acordé. ¿Sí? ¿Se acordó, Carlos? Ya. ¿Se acuerdan Hay que que nosotros hacerlo como ¿Ya? que no haya que, solamente hay que hacerlo como una línea que se deteriora y en la otra como que no. Ya, exactamente. Y la otra como que no la deterioré, por lo tanto, siguió el gasto por depreciación normal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto, Carlos? ¿Ya?
Sí. ¿Y para qué hacíamos eso? Para saber el valor que tendría si hacer no crecer el se hubiera activo. deteriorado. Sí, Sergio, ¿para qué? Para hacer crecer el activo. Para saber hasta cuánto podíamos hacer crecer el activo. ¿No es cierto, Sergio? Ya. Lo que yo les voy a decir, y también se los voy a mandar por web cursos, es que ese tope lo vamos a eliminar para que sea más sencillo. ¿Ya? Lo vamos a eliminar. Ustedes solamente se tienen que fijar en qué cosa, por si quieren tomar nota. Solamente se van a fijar, esto lo que estamos haciendo es simplificarles bastante, yo creo que de verdad les puede servir mucho. Si tienen el método del costo, 1, existió deterioro, por lo tanto, hay un deterioro acumulado, y luego el importe recuperable subía, el monto al cual sube tenía un tope, y ese tope era hasta el valor en libros que hubiese valido si nunca se hubiese deteriorado. Ese tope se elimina. Por lo tanto, yo lo voy a poder hacer subir hasta lo más alto que me dé. Y ahora, ¿cuáles serían las formas que yo voy a tener que medir? ¿Hasta dónde yo lo podría hacer subir el valor? ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Valor de adquisición? ¿Puede ser? No sé. Casi. Está. Miren, si yo lo deterioré en un momento, significa que yo tengo deterioro acumulado. Ese es un tope, porque yo puedo reversar, como muy bien dice Matías, puedo reversar hasta la totalidad del deterioro acumulado. Pero ¿qué pasa si el importe recuperable es más alto que ese? Puedo solamente reversar el deterioro acumulado. Por lo tanto, de ahora en adelante, nosotros teníamos un tope para saber hasta dónde era el valor en libros, ese se elimina. Y es mucho más sencillo. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, un deterioro acumulado de 2 millones, ¿ya? Y el importe recuperable en relación al valor en libros es 2,5 millones más alto, yo puedo eliminar el deterioro acumulado en su totalidad, pero no puedo seguir subiendo. ¿Me van siguiendo? Si el deterioro acumulado son 2 millones, pero el importe recuperable es mayor en 1,5 millones, yo voy a hacerlo subir hasta el 1,5 millones. Y así todo me va a quedar una colita todavía de deterioro acumulado. ¿Quedó claro? Si tienen dudas, después puedo entrar, pero eso es lo principal que tienen que saber. Por si quieren así tomar nota, dejarlo en un cuadradito rojo así grande, se elimina el tope del valor en libros histórico sin deterioro. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Créanme que les va a ayudar bastante. ¿Puedes repetir de nuevo lo que se elimina? Sí, lo que se elimina es el tope, ojo, el tope que existiría con el valor en libros si nunca hubiese tenido deterioro. Ese tope se elimina. ¿Ya? Ya. Ya. Eso al eliminarlo, si quieren ver, y esto igual les va a quedar grabado, pero si quieren tomar nota ahí en su cuaderno, si quieren verlo es el escenario 3, el caso 3 del método del costo de la diapositiva de PPE. En ese caso está explicado con el tope. Lo que ustedes tienen que hacer es sin el tope. Estúdienlo y si siguen con dudas el jueves se los puedo volver a explicar una vez que ustedes lo hayan estudiado. Solo el caso 3. ¿Ya? Anoten eso. Profe, Creo que espere. Ahora, ¿a qué se refiere sin el tope? Porque ahí en el paso 3 como que... Ah, no, estoy en el paso 4, me equivoqué. Sí. Pero tranquilo, vean el que existe número 3, el caso número 3, léanlo, entiéndanlo bien, analícenlo, aprovechen de estudiar toda la diapositiva si quieren, y si el jueves siguen con dudas se lo puedo explicar y se los muestro, es que no quiero mostrárselos porque si no vamos a estar mucho rato. Quería simplemente explicarles, estudienlo, y yo el jueves se lo explico cuando ya lo hayan estudiado, y les muestro, no hay ningún problema, porque el jueves va a ser mucho más cortita la clase porque es solo hacer ejercicios de esto, que son muy cortos, muy rápidos. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, Carlos? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora sí, partamos con la clase de hoy. Nosotros ya vimos, para que ustedes tengan claridad siempre, lo más importante para nosotros es que ustedes tengan certezas, ¿ya? Que no existe incertidumbre. ¿Qué va a entrar en la prueba 1? Conceptos generales. De hecho, va a haber una unidad que se llama así, que es como el repaso que hicimos.
2, valor razonable. Y el valor razonable se divide en 3 grandes subunidades. ¿Cuáles son esas 3 grandes subunidades? Así, al tiro. ¿Cuáles? ¿Sí? Ya, pues. ¿Cuáles son? Hoy día estamos empezando la tercera. Pues. ¿Cuáles son las 3 grandes subunidades que... Sí, Cristóbal, dígame. Precio de mercado, valor de un No, pues, activo no, pues, no, singular. pues. Ah, La unidad de valor razonable. PPE. A eso se refiere, A PPE, eso voy. activo intangible ya. y Y propiedad de propiedad de inversión. inversión. Exactamente. Esas son las 3 subunidades de valor razonable. El uso del valor razonable. ¿Por qué es tan importante eso? Porque nosotros vamos a empezar a utilizar el valor razonable muchísimo en todo el semestre. Y uno olfatea que hacia allá va toda la norma IFRS. Eso es lo primero que hay que entender. Lo primero que hay que tener muy, muy, muy claro. ¿Ya? Luego de que nosotros vamos a tener primera unidad, conceptos generales, segunda unidad que se subdivide en 3, que en el fondo tuvimos 10 clases, 5 semanas solo en eso. Vamos a terminar ahí y después va a entrar matemática financiera que lo vamos a tener las próximas 2 semanas hasta la prueba. Teniendo eso claro, significa que dentro de valor razonable, nosotros vamos a tener una tercera subunidad que se llama activo intangible. Si yo les pregunto, activo intangible, ¿qué creen ustedes que es eso? Al tiro. Son activos que no son físicos. Escuché bien, Joaquín. Son activos que no son físicos. Ya, perfecto. Esa es una de las primeras grandes características. Son activos que, ojo, la parte física vale menos que la parte intangible. ¿Por qué? Al tiro les doy esa separación. Porque si ustedes tienen un computador que tiene un software dentro, el activo puede ser también un computador, pero si el software que está dentro vale mucho más que lo demás, uno lo va a clasificar completo como un activo intangible. ¿Ya? Hay un punto ahí al tiro que podría ser una pregunta conceptual. ¿Qué otra cosa podría ser APP esto de activos intangibles? ¿Sí? ¿Qué más? Pues? Sí, que fluya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser esto de activos Tiene intangibles? que ser identificable. Ya, tiene que existir un monto que pueda valer. ¿Por qué es tan importante eso que dice Sergio? Porque si no, nosotros no lo podemos contabilizar. Y en activo intangible es sumamente importante. Incluso, les voy a dar una pequeña pista de lo que ustedes ya hicieron. ¿Qué método creen que ustedes uno debería utilizar? ¿El método del valor razonable o el método del costo? Recuerden que el método del valor razonable y el método del costo se utilizan para estas 3 unidades. Ojo, para estas 3 unidades, pero se utilizan distinto, de cierta manera para PP, de cierta manera para propiedad de inversión y de cierta manera para activo intangible. ¿Cuál de los 2 métodos creen? De partida, ya voy a ir un poco más atrás. En propiedad de inversión, ¿cuál era el más lógico que había que utilizar? Valor razonable. El del valor razonable. Perfecto, Carlos, para poder reevaluar. Perfecto. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el de activos intangibles? Valor razonable también. Sí, ¿por qué? Andrés, dígame. O sea, en el caso de un software es porque lo que te cuesta hacer el software. ¿Ya? ¿Y eso qué sería? Recuerde, entre valor razonable y método del costo para poder valorizarlo posteriormente. ¿Qué será más práctico? No, tranquilo, no se preocupen. Esa duda es muy legítima. De hecho, justamente nosotros les pedimos en nuestro respectivo, en este desafío constante que les dejamos, es que encuentren empresas que hacen revaluación. A eso se refiere que posteriormente a que se tiene el activo, se revalúa positivamente. Eso es la revaluación. Que posteriormente se revalúa el activo intangible. Eso es lo que nosotros les pedimos que ustedes buscaran. Y se van a dar cuenta lo que va a pasar ahora cuando empecemos a avanzar. Primero, como siempre, los grandes objetivos de la clase son, primero, aprender a reconocer un activo intangible y sus principales características, distinguir las características que tienen los activos intangibles, distinguir las distintas fases de un activo intangible. ¿Por qué? Porque un activo intangible de ahora en adelante nosotros vamos a separar la fase de desarrollo con la fase de investigación.
¿En qué creen que se diferencia una fase de la otra? Que en la investigación no se agregaría como lo que se gastó ahí, Ya, ¿y por qué? Explíquelo un poquito más, porque, Juan. porque es anterior al activo. Es, por Ya, ejemplo, en una vacuna que se llevan como 6 años investigando ya. y no se cuentan como todos esos años que se investigó, las cosas que se usaron, hasta Y que por- llega la vacuna. ya, de hecho, lo que me comenta es correcto, pero la razón todavía no es correcta. Pero ahora se los voy a explicar. Nosotros vamos a distinguir las dos fases y cada una de esas fases, evidentemente, vamos a diferenciar que lo que está en cierta fase es costo, es decir, es parte del PPE, y lo que está en cierta fase es gasto. Y vamos a entender el por qué. Eso es lo más importante. Y aprender cómo se desgasta y valorizan los intangibles. Cómo se desgasta al tiro, por si alguien quiere tomar nota, se lo tiene impreso, se lo tiene por ahí. El desgaste ya no se va a llamar depreciación, se va a llamar amortización. Y cómo se valorizan los intangibles en forma, se refiere forma posterior. Es decir, acá vamos a tener en cómo se valorizan posteriormente, es decir, si es por el valor razonable o si es por el método del costo. Si yo les muestro esas 4 marcas, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Por qué esas 4 marcas tendrían algún activo intangible? De partida, ¿cuáles son esas 4 marcas? ¿Alguien las puede identificar? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Más o menos? Louis Vuitton, McDonald's, Ferrari y Apple. Ya, perfecto. Muy bien, Matías, muy bien. ¿Y esas 4 qué creen? ¿Creen que van a tener en sus estados financieros una línea que se llama activo intangible muy grande o no? Sí. Sí, puede ser. La verdad, para ser honesto, no me consta, pero es muy, muy probable que sí. Y ahora nos vamos a dar cuenta que en ciertos casos el activo intangible puede ser tremendamente más grande y en otros casos no tanto. ¿Eso de qué depende? De la forma y la metodología que se incorpore. Primero, como siempre, ¿qué son los activos intangibles? No tienen apariencia física o cuyo valor no proviene de su materialidad. La forma en que se esté valorizando, como yo les decía, tener un computador físico y el software, pero nosotros estamos comprando el puro software y necesita lo otro, en el fondo, si el valor no viene de su materialidad, se le llama activo intangible. Tienen que ser identificables y valorizados de manera fiable. Esto que está acá, ¿qué me está tratando de decir? Valorizados de manera fiable. Que al ser adquiridos, para que tomen nota, al ser adquiridos, tengo que tener la capacidad de incorporarlo en la contabilidad de manera fiable. Ojo, pero una vez que entra esa marca para nosotros, después de eso, yo les voy a decir, espero no desilusionarlos, pero una vez que la empresa tenga la marca, es prácticamente imposible encontrar el valor razonable de esa marca fuera de esa empresa. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? No entendí la pregunta. De que ¿Que son únicas? va a tener harta cercanía. Si ustedes les dicen, para McDonald's, su marca, McDonald's, vale X cantidad. ¿Ustedes creen que la marca en sí McDonald's se podría vender sin la empresa? ¿O no? La marca sola, así como decir, toma, te voy a pasar la M. ¿Se podrá o no se podrá? Sí. Podría ser, de hecho, efectivamente podría ser, pero cuánto vale en el mercado es imposible de identificar. ¿Por qué? Porque la marca no vale por sí sola, vale por lo que es y cómo funciona dentro de la empresa. Por lo tanto, una vez que la marca se adquiere, se genera internamente, y es prácticamente la única forma que se puede tener, y sigue creciendo la marca, y sigue potenciándose, sigue potenciándose, sigue potenciándose en el tiempo, saber cuánto vale la marca por sí sola a nivel de valor razonable es prácticamente imposible. Por lo tanto, en el mercado, yo les voy a ser muy sincero, yo nunca he encontrado una empresa
que haga revaluación posterior de activo intangible por el método del valor razonable. Y eso no es casualidad, eso pasa porque encontrar el valor razonable de una marca sola, la pura marca, es casi imposible. Sigamos avanzando. ¿Qué características pueden ser? Primero, que sea identificable, se tiene control sobre él, se tiene capacidad de generar beneficios futuros, son prácticamente características de cualquier activo. Surge a partir de hechos pasados, puede ser valorizado de manera fiable, existencia física necesariamente es menor o no existe relacionada, y una vida útil superior a un año. ¿Qué pasaría si la vida útil fuera inferior a un año? ¿Qué sería? Una pregunta así contable, ¿no? Activo a corto plazo. Ya, un activo a corto plazo, y en otras palabras, yo lo podría llevar directamente a gasto, porque se consumió en forma casi instantánea. Es como pagar, no sé, las remuneraciones. Se devengan y se pagan y el gasto. Pagar la cuenta de electricidad, se devenga, uno no lo deja activado, a diferencia de los activos que duran mucho tiempo, que uno los dejan activos y cada cierto tiempo se van desgastando. Entonces, si la vida útil es superior, necesariamente la vida útil, ahí a lo mejor más que un año debería ser una vida útil de largo plazo, en el fondo. Eso es lo que uno trata de decir. Ejemplos típicos. Una patente que va siempre asociada al creador, marcas adquiridas, comerciales, nombre de la empresa, bases de datos, software, derechos de autor. Todas esas cosas uno las puede comprar, pero uno ¿a cuánto las compra? Al valor del costo, como siempre en realidad una patente, más que el valor que es capaz de generar, siempre va a estar al método del costo, siempre. Siempre los activos intangibles son así. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, el saber cuánto valdría ese activo en otra empresa es bastante poco fiable. Uno podría saber, uno podría tratar de hacerlo, pero es bastante poco fiable. ¿Qué cosas pueden ser? Derechos de autor, el saber hacer algo, el know-how, goodwill, pero eso única y exclusivamente a través de combinación de negocios, que ya no lo vemos en contabilidad financiera, antes se veía, cuando uno hacía combinación de negocios, franquicias, pases de futbolistas. ¿Qué pasa con los pases de futbolistas? Esto se lo he comentado un par de veces. ¿Qué va a pasar? Uno vende al final la marca que trae el futbolista con él. ¿Ya? Como que si yo Exactamente. vendo a Neymar al Barcelona, al final me estoy asegurando una cierta cantidad de, no sé, pues, de poleras vendidas, de gente, más gente llega al estadio, cosas así. Exactamente. En otras palabras, es que lo que usted dijo, Matías, es extraordinariamente bueno, pero en estricto rigor, el pase del futbolista puede valer muy poco. Una vez me tocó leer un pase de un futbolista que puede valer muy poco, y lo que termina inflando el valor son los derechos de imagen del futbolista. Eso es lo que vale, no el pase en sí. Lo que pasa es que se venden en conjunto. Por lo tanto, de repente uno dice, últimamente también he visto que se transan un poco en forma distinta, o por lo menos se transparenta esa diferencia, en decir, miren, uno compra el derecho, el pase del futbolista, más los derechos de imagen valen tanto más un variable por cierta cantidad de ventas mínimas, como dice Matías, etcétera, etcétera. Tal cual, eso es lo que tiende a pasar. Luego, ¿qué cosas no son activos intangibles? Y esto pasa muchísimo de que uno no las puede identificar bien. Marcas generadas internamente. ¿Por qué? Porque no son identificables y no se puede valorizar de manera fiable. Ojo, esa es la explicación. Incluso una vez nosotros hicimos una pregunta muy desgraciada en donde decían, las marcas generadas internamente no son activos intangibles porque, y le damos una explicación distinta, porque el valor es muy bajo. Y era falso, evidentemente, porque esa no es la razón de por qué no son activos intangibles. Acá los activos intangibles generados internamente no son, pero por dos razones. Porque no se pueden identificar el valor. Si yo les digo, miren, ¿saben qué? Se creó una empresa, ustedes tienen su familia, sus tíos, primos, amigos, etcétera. Tienen una empresa y les dicen, oye, ¿cuánto vale el know-how? Pucha, no, el saber hacer esto bien, no, en forma fiable no lo sé calcular. Es lo que pasa con lo que yo les decía con las marcas. Uno puede adquirir una marca, sí, pero no va a ser de forma fiable. Va a ser a través del método del costo, va a ser un valor neto realizable, es decir, lo que se está vendiendo menos los costos de comercialización. Por lo tanto, el valor razonable para un activo intangible es prácticamente imposible que exista. Y me atrevería a decir, me la juego con que es imposible. Capacitaciones, evidentemente, lo mismo que pasaba antes con PP, en donde uno decía, las capacitaciones son parte del costo, no. ¿Por qué? Porque uno no tiene control sobre las personas, lo mismo pasa acá.
La entidad no tiene control sobre los empleados, evidentemente, y está bien en el fondo. Cultura organizacional, lealtad, clima laboral, prestigio, todo evidentemente no son activos intangibles. Ya. Cuando nosotros tenemos activos físicos y activos no físicos, por ejemplo, un computador que trae un software y un programa, que ya les dije, la entidad realizará un oportuno juicio para evaluar cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo. ¿Por qué es importante eso? Que sea, comillas, más significativo. Primero, ustedes tienen que tener muy claro de que ustedes pueden tener un computador que sea muy caro, pero si el software es más caro, se va a clasificar como intangible. De repente, antes un alumno me decía, pero profesor, ¿por qué no lo separamos si yo sé que el 60% es de uno y 40% es del otro? Sí, uno sabe, pero uno no tiene certeza que eso vaya a ser siempre. Por lo tanto, uno no lo puede separar. No es como, por ejemplo, cuando yo les decía la descomponentización en PP, en donde, por ejemplo, la vida útil de uno y la vida útil del otro, y uno sabe que las ruedas son algo y el auto es otra cosa. En ese caso se podía separar. Acá no se puede. Acá la norma nos dice única y exclusivamente, el que vale más, así se contabiliza. Si los programas de un computador que no pueden funcionar sin dicho elemento son parte integral del equipo y serán tratados como propiedades plantas de equipo, ¿qué significa? Que el computador, si nosotros tenemos un computador, ¿ya? Pero que no puede funcionar sin el software, pero lo que más vale es el computador, va a ser un PP. ¿Por qué? Muchas veces, de hecho, yo creo que ahora los computadores que vengan sin nada, así como vacío, es casi imposible. Y el software que traen dentro, algo vale, pero evidentemente lo que uno está pagando es el computador, el aparato, el hardware, no el software del programa en sí. En ese caso también va a valer más el PP. Acá tenemos que centrarnos un poco, porque de lo que estuve revisando, que si no pude revisar todo, revisé la gran mayoría, y prácticamente todos de lo que pudieron encontrar se referían a estos dos. Plusvalía en combinación de negocios. ¿A qué les suena eso? De partida, ¿a qué les suena plusvalía? ¿Les suena algo contable o no? Como cuánta rentabilidad puede entregar esa empresa que uno invierte. Mira, se acerca más de lo que usted cree ser. ¿Alguien más? Como un aumento que podría tener un activo en el valor. Ya, de hecho está Un aumento bastante en el bien. valor del activo. Hoy esto me dejó muy sorprendido, muy bien, Nicolás. La plusvalía se genera porque generalmente nos dicen a nosotros, en general, nos dicen, no, es que la plusvalía es cuando una propiedad aumenta de valor. Sí, eso también es plusvalía, pero eso es plusvalía inmobiliaria. Nosotros acá nos referimos a plusvalía, o también se le llama goodwill. De hecho, me debería decir que en los estados financieros, en IFRS casi siempre se le llama goodwill. Es cuando una empresa se junta con otra, y si para nosotros vale 1 millón y estoy trayendo una empresa que en su patrimonio vale 800.000, esos 200.000 de diferencia vamos a llamarle plusvalía. ¿Ya? Y esa plusvalía, uno al adquirir algo lo puede adquirir por el valor razonable, pero después no lo puedo revaluar al valor razonable. Esa es la diferencia. Por lo tanto, prácticamente todas las que ustedes mandaron eran, sí, mira, aquí está un activo intangible, que sí, la plusvalía es un activo intangible, pero al adquirir, no al revaluar. Ojo con eso. Ojo con eso. Para que tomen nota, que eso fue lo que prácticamente todos se equivocaron en eso. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, por supuesto, María. De que uno puede adquirir un activo intangible por el método del valor razonable, lo puede adquirir, pero luego de que lo tiene, revaluarlo es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque que mi activo que tengo dentro de mi empresa, saber cuánto vale afuera, pero esa capacidad uno asume que no se puede dar. Por eso les dije, yo no es que la norma lo prohíba, pero me atrevería a decir que por cómo está estructurada la norma no debería pasar nunca. ¿Ya? Eso es lo que pasa con la plusvalía en la combinación de negocios. En realidad nosotros vamos a saber que existen activos intangibles de hartos tipos, pero nos vamos a centrar solamente en los más tradicionales, como los que les dije arriba, marca, know-how,
Marca, know-how, concesiones, derecho de llave, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en ese y ustedes tienen la obligación de saber lo que es esta plusvalía. Plusvalía en combinación de negocios. ¿Y cuándo se genera? Lo que recién les dije. Cuando una empresa adquiere parte de otra, una parte mayoritaria, por eso se hace combinación de negocios, y se adquiere a un valor superior al cual contablemente existía. Esa diferencia es plusvalía, porque para uno vale más de lo que tiene contablemente. Ya, además existen ciertas categorías de activos intangibles. Ojo con eso. Uno la puede tener una adquisición separada, que es la más típica. Uno compra, simplemente compra un activo intangible. ¿Ya? Y esa, cuando uno tiene una adquisición separada, funciona exactamente igual como PPE hasta ahora. Es decir, hay que sumarle el costo, los impuestos no recuperables, los aranceles, no sé, el que venga alguien a instalarla, que pongan algún tipo de computador para que funcione, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es parte del costo cuando uno adquiere. Esta es como la más tradicional. ¿Ya? Esa es una de las categorías que se llama adquisición separada y que me imagino que ustedes la habrán visto en el capítulo. Además existen las concesiones de Estado, por ejemplo, que es cuando uno se gana algún tipo de licitación. Cuando uno se gana algún tipo de licitación, si tiene vida útil esa licitación, uno la tiene que ir amortizando. Uno tiene una licitación que tiene una vida útil finita. Y ustedes ya saben y tienen muy claro de que la vida útil finita necesariamente hace que se desgaste en un periodo finito. Yo ya les dije al inicio de que los activos intangibles, ojo, los activos intangibles no se deprecian, se, comillas, amortizan. Otra forma puede ser cuando uno adquiere intangibles por combinación de negocios, como ya les dije, que eso se le llama plusvalía, no es muy certero el nombre, pero se le llama en español plusvalía, o ustedes tienen que saber que en IFRS se le llama goodwill o badwill, dependiendo si es negativo o positivo. De repente para uno estoy adquiriendo algo y estoy pagando menos de lo que vale contablemente, por lo tanto me genera una pérdida que es el badwill. Y si es que uno paga más, tiene un goodwill, que es un activo que uno va a adquirir al comprar o adquirir algún intangible de otra, perdón, algún activo total de otra empresa. Es como traer los estados financieros totales e incorporarlos a los estados financieros nuestros. Eso igual era entretenido, era bien desafiante, porque, pero bueno, ya no lo vemos. En realidad es muy poco práctico en la vida real, pero era bastante desafiante, porque era colocar los estados financieros de otra empresa, sumarlos a los nuestros. Ya, aquí vienen las fases, ¿ya? Aquí estamos viendo otro tipo de categoría, cuando se generan de manera interna. Cuando se generan de manera interna, tienen que pasar por estas dos fases, porque si se generaron en forma, comillas, espontánea, no los puedo contabilizar. Anoten eso. Si yo no generé estas fases puntuales a propósito y pensadas, no lo puedo contabilizar. Por favor, tomen nota de eso. ¿Sí? Anoten eso. ¿Ya? ¿Sí? Si no se hacen, ¿sí? Dígame, Matías, perdón. No, estoy escribiendo. ¿Sí? De que si no se genera el activo intangible a través de estas fases formales, no se puede contabilizar como un activo intangible. Por lo tanto, ¿cuándo pasa esto? Cuando la empresa normalmente se puede dedicar a esto, a que exista este tipo de activos en el fondo, en donde nosotros vamos a tener muy claro, vamos a tener fase de investigación y fase de desarrollo. La fase de investigación, y ahora sí también es importante que lo entiendan, y el saber por qué se lleva una parte a gasto y otra parte a costo. ¿Cuál de estas dos ustedes creen que se lleva a gasto? ¿Todos los recursos que se consuman en la fase de investigación o en la fase de desarrollo se llevan a gasto? Investigación, ¿Y por qué? porque no cuenta, ¿Qué porque cosa? no,
como que en el desarrollo se cuenta el costo, entonces el otro, todos los gastos que hay, no van a sumar al valor del activo. O sea, está bien lo que me está diciendo, pero no me está explicando el por qué, pues, Carlos. Porque La la razón, investigación es ya, puros porque, gastos, pues, no puedo contabilizarlo como costo. Se gastan ya, recursos y ahora yo se lo voy a explicar, no se preocupe. La fase de investigación lleva gastos porque todavía no hay certeza de que uno vaya a tener una marca o vaya a tener algún producto. La investigación puede que se cierre y fue 100% gasto. Una vez que se terminó la investigación, ojo con esto, se terminó con la investigación y hay plena certeza de que va a llegar a buen término, recién ahí se empiezan a activar. Y ahí comienza la fase de desarrollo. ¿Entendió, Carlos? Para que después usted lo explique así. sí, entiendo. En el fondo, esa es la diferencia. Cuando uno investiga, no tiene certeza que vaya a llegar a buen término. Puede que la investigación, y de hecho alguien dijo el ejemplo de las vacunas, puede que todavía hay laboratorios que están en fase de investigación y todavía no llegan a nada, y no lo pueden activar, y capaz que no lleguen a nada. Una vez que tengan certeza de que las pruebas son ok, de hecho, ustedes vieron que habían pruebas etapa 1, etapa 2, después etapa con animales, con personas, después con tiempo, etc. Una vez que se termina y se da el ok, de ahí recién parte la fase de desarrollo. Entonces, dependiendo de la fase, los recursos incurridos van a ser tratados de manera diferente. ¿Cómo pueden ser de manera diferente? Costo o gasto. Para las pymes, ya, esto en el fondo ahí a lo mejor debería haberle puesto un asterisco, esto es de acuerdo a la norma IFRS PYME que se llama. IFRS, ustedes ya vieron que es como un paraguas de todas las normas financieras que nosotros estamos tratando de enseñarles para que ustedes sepan interpretar cualquier estado financiero. ¿Ya? Pero existe una norma que es norma IFRS, comillas, PYME. En esa norma IFRS, comillas, PYME, se asume de que todo lo de investigación y todo lo de desarrollo va a ser llevado a gasto. Eso es para que lo sepan, ¿no? Ya no lo vamos a hacer, nosotros siempre le explicamos IFRS full, que se llama. Ya. Los intangibles desarrollados de manera interna, o sea, cuando yo les digo desarrollados de manera interna, al tiro, ustedes tienen que prender en sus cabecitas y decir, o sea, tuvo una fase de investigación y una de desarrollo. Al tiro. Si alguien les dice, una empresa tiene un activo intangible, pero nunca tuvo nada, ni fase de investigación, ni desarrollo, ni nada, no puede contabilizarlo. No puede. Ojo con eso. Por eso antes yo les decía, cosas que hayan aparecido de la empresa y que no pasaron por esto, no puede contabilizarlo como un valor. No es que pueda así de la nada decir, tiene un activo. No, tiene que ser a través de este sistema. Los de investigación, como yo les decía, son llevados a gasto del periodo, ya que no se puede demostrar que el activo va a generar beneficios futuros. Recuerden, una de las características de ser activo es que genera beneficios futuros. En fase de investigación todavía no hay certeza de eso. En cambio, en la fase de desarrollo, en vez de gasto, a lo mejor podría haber puesto recursos. Todos los recursos que se utilizan se, comillas, activan. ¿Qué se refiere con que se, comillas, activen? ¿A qué me refiero con eso? A lo mejor esa pregunta debería haberla hecho antes para tener certeza que me están siguiendo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Empiezan a tener la facultad de generar beneficio. Ya, y pero pasan ¿a qué me refiero? Ya, está perfecto lo que me dice Nicolás, pero específicamente cuando yo les digo, los recursos se, comillas, activan, contablemente, ¿qué estoy haciendo? Empiezo a pasar a costo. Exactamente. Y contablemente, ¿a qué me refiero? Está muy bien, Joaquín, pero ¿a qué De me los refiero? restos a los ingresos. Se empieza a valorizar para darle valor al activo. Exacto. El asiento contable va a ser activo intangible contra efectivo. Ya no va a ser gasto contra efectivo. Va a ser el activo intangible. Por primera vez de ahora en adelante, el activo intangible como activo va a empezar a tener valor. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Por lo tanto, desde la fase de desarrollo, se empieza a reconocer el activo intangible y va a aparecer, como todo activo, en nuestro estado de situación financiera.
¿Ya? ¿Puedo poner Las- el anterior un segundo? ¿No? Sí, por supuesto, Matías. Gracias. ¿Ya? Sigamos. En la fase de desarrollo, que podríamos decir como la fase 2, o la fase en donde está, comillas, por si quieren anotar, es cuando está en construcción este activo. ¿Qué características va a tener? Y esto lo tienen que saber, pero más allá de aprenderse la memoria y decir, tiene que pasar esto, no, entender el trasfondo. Técnicamente, primero, es posible comentar la producción. O sea, por primera vez, nosotros nos vamos a sentar y decir, ya cabrón, el activo está cerrado y por primera vez lo vamos a empezar a crear. La firma tiene intención de terminar el intangible para utilizarlo o venderlo. O sea, está ese objetivo. Existe capacidad para usar o vender el intangible, se conoce la forma en que el intangible va a generar beneficios futuros, existe disponibilidad de recursos técnicos, porque ¿qué pasa si yo les digo, miren, ¿saben qué? Nosotros logramos una forma en que, no sé, el hombre pueda volar, pero para eso necesitamos algo que no existe en la Tierra. Evidentemente no va a ser un activo, es un ejemplo súper extremo, pero es para que se den cuenta. Se posee la capacidad para medir fielmente los desembolsos incurridos en la fase de desarrollo. En realidad, eso está casi de perogrullo. ¿Por qué? Porque siempre que uno tiene algún tipo de activo, siempre, todo recurso que yo lo pueda incorporar en la contabilidad, tenemos que saber y poder medir fielmente. Dentro de los costos que se reconocen como parte del activo intangible, generalmente son materiales, servicios utilizados, remuneraciones de los empleados para que trabajen en el activo, honorarios por registro, costos financieros atribuibles directamente, depreciación, amortización, en el fondo todo lo que se desgaste de una u otra manera, todo lo que yo utilice mientras estoy construyendo el activo intangible, una vez que ya tuve la fase de investigación y ahora estoy netamente en la fase de desarrollo, es decir, estoy en los meses o tiempo determinado entre que ya sé y lo estoy solo construyendo. Todo lo que pase ahí, cuando estoy construyendo, ¿qué es lo que va a ser? Parte del costo del activo. Veamos un par de ejemplos. Una empresa farmacéutica investigó durante el 2019 para la creación de una vacuna y comienzo del 2020 comenzó su desarrollo. A continuación se analizan los siguientes desembolsos. Estos ejemplos son sumamente básicos, pero nos sirve para que ustedes entiendan. Vamos a tener una tablita en donde nos dicen, en la fase de investigación se ocuparon 22 millones y en la fase de desarrollo 45. ¿Qué me están tratando de decir ahí? ¿Qué debería pasar? Lo de investigación se anota como gasto y el desarrollo como costo. Exactamente, listo, eso es todo lo que hay que hacer. Por lo tanto, gasto por investigación, cuenta efectivo. Después tenemos, ojo, acá yo lo puse en forma separada porque nos dimos cuenta que para algunos alumnos puede ser más fácil. O a lo mejor en realidad uno debería tener activo intangible al debe contra efectivo al haber. O lo podría hacer en forma separada y reversarlo. Gasto por desarrollo contra efectivo y luego activo intangible contra gasto por desarrollo para poder eliminarlo. Eso es lo que uno podría eventualmente hacer. Lo más correcto en realidad es colocar directamente activo intangible contra efectivo. Eso es todo. Ahora, el desgaste de los intangibles. ¿Por qué es tan importante el desgaste? Porque primero que todo, nosotros vamos a saber que van a existir 3 casos en que existe un desgaste para los intangibles. 3. Primero, cuando existe una vida útil finita. Por ejemplo, tenemos una patente por un cierto periodo de tiempo. ¿Ya? Segundo, cuando es una vida útil infinita. Pero vamos por partes. Cuando nosotros tenemos un intangible con vida útil finita, ¿qué es lo que va a pasar? Que sea una vida útil finita. Primero, nosotros al saber que tiene una vida útil finita, vamos a poder desgastarlo en un periodo de tiempo disponible, que es, entre comillas, normal. ¿Qué características va a tener este desgaste? Que se asume valor residual cero. ¿Cuándo nosotros, hasta lo que hemos visto ahora, se asume valor residual cero? ¿En qué otra parte pasaba eso? Las propiedades de inversión. Exactamente, muy bien, Carlos. En las propiedades de inversión, en el método del costo, porque solamente ahí se deprecian, ¿qué es lo que va a pasar? Uno asumía que el valor residual de las propiedades de inversión por el método del costo es cero.
Y además sabemos que existen los intangibles con vida útil indefinida. ¿Y qué pasa acá? Si es de una vida útil indefinida, está bien, no hay ningún problema, pero un intangible tiene la obligación de ser sujeta a revisión en cada periodo. ¿Por qué? Porque a diferencia, comillas, de los terrenos, que no los depreciamos, nunca ni nada, esto es un activo mucho más volátil. Por lo tanto, podemos tener un activo intangible que pasa el tiempo y puede que sea cero. Por lo tanto, necesariamente queda sujeto a revisión en cada periodo. Y tercero, cuando son derechos perpetuos. ¿Qué derechos existen en Chile? Por dar un ejemplo, los derechos de agua, por ejemplo. Esos son perpetuos, los cuales no se amortizan, no cambia de valor ni nada. Uno lo compró y tiene el derecho hasta que esa cuestión funcione. Si posteriormente vemos que no sé, ese derecho de agua, ese río, esa capacidad de sacar agua, parece que se mide por cantidad de litros por segundo, una cosa así, si empieza a bajar o vale menos, ya es otra cosa. Eso ya va a venir en la valorización posterior. ¿Ya? Luego, como siempre, en nuestras 3 unidades, que esta es la tercera, activo intangible, vamos a ver ahora tipos de valorización posterior. Puede ser, los intangibles que surgen de combinación de negocios se reconocen inicialmente por el valor justo, por el fair value. Siempre. Por eso, y esto se los digo para quienes no se den cuenta, todas las combinaciones de negocios, todas las plusvalías, todo su goodwill o badwill que tengan, se va a reconocer inicialmente con el valor razonable. Tomen nota de eso, que es importante. Por eso, cuando ustedes encontraron tantas que decían, oh, mira, esto está un activo intangible, por el valor razonable, sí, pero no era una valorización posterior, era una valorización inicial en combinación de negocios. Luego, en las valorizaciones posteriores, cuando somos dueños del activo intangible y lo queremos ir revalorizando en el tiempo, o por lo menos ir valorizándolo de alguna manera, puede ser por 2 métodos. ¿Cuáles son los 2 métodos? En realidad ni siquiera les voy a pedir que me los digan porque es muy obvio, el del costo y el de revaluación. ¿Qué características creen ustedes que tiene cada uno de ellos? ¿Qué creen que va a pasar con cada uno de ellos? ¿Sí? Ya pues, si estamos terminando, pero necesito que matemos esto. ¿Qué creen que características va a tener cada uno de ellos? Pues si ha sido lo que hemos hecho toda esta última mes y medio. El método del costo, ¿qué es lo que va a pasar? El método del costo nos permite solamente deteriorar o bajar el activo, el método de revaluación también hacerlo subir de valor. Primero nosotros tenemos que saber, y sería bueno que ustedes se vayan haciendo un pequeño resumen, nosotros vamos a tener que por el método del costo existe un valor inicial que siempre es igual al costo, que eso es para todos. La amortización acumulada, va a existir una amortización acumulada, y nosotros vamos a tener un test de deterioro. Es decir, el test de deterioro siempre existe por el método del costo. En cambio, el método de revaluación va a tener, primero siempre el valor del costo, se elimina la amortización contra el activo, es decir, lo mismo que pasaba en propiedades de inversión, con el del valor razonable, saber que uno entraba a picar al tiro al valor del activo mismo, y el ajuste de valor razonable es contra utilidad, reserva o pérdida. Listo. Que puede ser aumento o disminución. Los registros para las variaciones en el importe de valor razonable son exactamente las mismas que nosotros teníamos en PP, entonces se las digo bastante rápido. Valor en libros, cuando es menor al importe recuperable, ¿qué es lo que va a pasar? No se realiza nada porque no puede aumentar de valor. Cuando el valor en libro es mayor, ¿qué es lo que hay que hacer? Se registra hacia abajo. ¿Contra qué? Contra deterioro acumulado. ¿Por qué contra deterioro acumulado? Porque después podría eventualmente subir de valor, pero siempre por el método del costo. Si el valor en libro es menor que el importe recuperable, es decir, queremos hacerlo subir y existe deterioro, nosotros vamos a poder hacerlo, pero solo hasta el valor del activo, si es lo mismo que pasa con PP. 4. Ya. Luego, en el método del
revaluación, esto en realidad se lo voy a explicar muy rápido porque en la práctica no existe, o por lo menos yo nunca lo he visto, de que exista una empresa con un activo intangible que se pueda revaluar, ojo, revaluar en el tiempo no se puede. ¿Por qué? La explicación lógica que hay detrás de entendimiento es que encontrar un valor razonable o fiable es imposible. No se puede. Lo que uno sí puede hacer es por el método del costo. ¿Y cuál es el método del costo? Lograr encontrar el valor neto realizable. Ese nosotros podemos encontrar, pero no podemos encontrar el valor razonable. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya, traté de avanzar lo más posible. Lo dejamos hasta acá, estimados. Espero de verdad que estén muy bien. El jueves partimos con ejercicio a la avena y cualquier cosa, por favor, además me pueden preguntar lo de ese cambio que eliminamos el techo cuando, no, como si nunca se hubiese deteriorado para poder aumentar en el método del costo de las PP. ¿Ya? Ya, pues, estimados, que estén muy bien. Mucho éxito. Ese Chao, profe, profe. esté bien. Chao, profe. Igual, profe. Profe. Chao.